Lo bueno de los 100 días del presidente Gustavo Petro es sin duda la capacidad que tuvo para lograr gobernabilidad. Es claramente lo mejor que le pudo haber pasado en estos 100 días, tener una tranquilidad de que sus ideas y proyectos tendrán la acogida en el legislativo. Eh, es sorprendente, pero hasta el Partido Conservador terminó siendo un partido de gobierno y eso nos muestra la capacidad que tuvo de armar gobierno. Eh, Al mismo tiempo, lo que uno ve como negativo y para mí lo más complejo es la cantidad de anuncios y la cantidad de vocerías que encuentra uno al interior del gobierno. Lo bueno, uno, ha intentado tener una agenda coherente y de transformación que fue su promesa de campaña. En algunos temas más exitoso que en otros, pero lo ha intentado liderar. Lo segundo, se ha respetado el hilo constitucional y se han dado las garantías democráticas a la oposición y demás, que era una de las grandes dudas que tenían algunos sectores. Lo tercero, ha tenido una agenda también coherente sobre paz total y pareciera que su política de paz total ha sido de las primeras en liderar la agenda del gobierno. Lo cuarto, ha recompuesto las relaciones internacionales tan maltrechas en el anterior gobierno y le ha dado un carácter de Estado. Y lo quinto, ha tenido una agenda amplia por primera vez de participación social con estos, por ejemplo, diálogos regionales de paz. ¿Qué ha sido lo malo? Tres cosas. Uno, varios de sus ministros deberían callarse y ha habido una estrategia o la ausencia de una estrategia de comunicaciones desde la presidencia de la República. Dos, muchos frentes de batallas a la vez. Tres o cuatro, cinco frentes de discusiones y de problemáticas en el país. Los 100 días de Gustavo Petro han sido peores de lo esperado. Primero, porque creo que está mucho más alucinado de lo que creíamos. Yo compartí con él 4 años comisión primera y aunque uno se acostumbra a que construya realidades paralelas, como lo hacen todos los izquierdópatas, jamás llegué a pensar que se trajera toda esta basura ideológica para gobernar un país muy frágil todavía institucionalmente, con unas variables muy peligrosas como el narcotráfico y en general la ilegalidad, la delincuencia, y que pretendiera a través de su inspiración mesiánica vendernos humo. La reforma tributaria, jugársela por una reforma tributaria que nos dé la posibilidad de acercar a millones de compatriotas a un ideal de progreso. Eso es grandioso, significa un equipo económico serio y un mensaje claro a los mercados, y es que se está manejando con responsabilidad el tema fiscal. Desaciertos, también varios, pero a ver, uno muy importante es que no hemos cuidado los nombramientos y se nos han colado muchas personas que en el pasado, pues del mismo Gustavo Petro decían que era un guerrillero, un comunista, un asesino, etc. Sinceramente, no encuentro lo bueno. Primero, con el fin de buscar gobernabilidad, Petro se alió con los peores politiqueros del país, aquellos a quien antes acusaba y señalaba de corruptos y otras cosas. Segundo, se rodeó de un gabinete de inexpertos y de activistas que crearon el caos, especialmente en la economía del país. Tercero, este se ha convertido en el gobierno de los anuncios, la gran mayoría improvisados y dañinos, pero de ejecuciones nada, solo anuncios. Cuarto, Petro denunciaba la violación de los derechos humanos en Colombia y se fue para Caracas a darle el abrazo al dictador acusado precisamente por las Naciones Unidas de violar los derechos humanos. Uno de los grandes aciertos de su tocayo, Gustavo Petro, fue ese discurso maravilloso en las Naciones Unidas, donde habló del fracaso de la guerra contra las drogas. Una guerra que solo ha beneficiado narcoestados, que ha beneficiado el terrorismo, que ha dejado familias destruidas, gente en la cárcel, por no aplicar unas políticas económicas reales que sirvan para el desarrollo
desarrollo del país. Esa satanización del consumo de drogas es lo que ha llevado un poco a la ruina de este continente. Por un lado eso. También ese enfrentamiento que ha tenido con el cambio climático, con enfrentar este problema. Le digo que yo en este momento le estoy dando este mensaje debajo de una sombrilla donde están cayendo mangos de granizo. O sea, esto es impresionante. Y un gran desacierto del gobierno de Gustavo Petro, yo no sé si es realmente del gobierno, pero sí tiene que ver con este estado, y es la oposición. Entonces, a Miguel Uribe Turbay, a Miguel Polo Polo, quiero decirles de todo corazón que necesitan leer un poquito más, estar más atentos a hacer la oposición férrea, porque Petro es un presidente más y necesitamos estar encima de él, pero necesitamos personas inteligentes y con datos reales.